La fría noche de noviembre, que se había posado con dureza sobre la ciudad de Burgos, encontraba al Hospital Central de Burgos en un estado de efervescencia controlada. La rutina del turno nocturno era el pulso constante que mantenía viva la esperanza. Entre el vaivén de camillas y el aroma aséptico de los pasillos, Lucía Jiménez, con sus jóvenes 19 años, se movía con la destreza adquirida por la necesidad, no por el privilegio. Estudiante de primer curso de medicina en la prestigiosa Universidad de Salamanca, su presencia en el hospital no era una pasantía acomodada, sino una tabla de salvación financiera, trabajando como auxiliar voluntaria a cambio de un magro reembolso de gastos. Su vida era una ecuación de supervivencia que restaba constantemente. Dormía apenas 4 horas por noche. Su residencia era un rincón en una habitación compartida en Gamonal, por la que pagaba 200 euros de sus escasos ingresos. El resto de su presupuesto, que rara vez superaba los 400 euros, se consumía en una dieta de subsistencia, arroz y pasta, aderezados únicamente con aceite de oliva y sal. Para Lucía, los sueños de ser cirujana no eran una aspiración académica, sino una necesidad vital de escapar de la pobreza que había marcado su origen. Lucía procedía de Córdoba, en el corazón de Andalucía. Había crecido en un barrio donde la aspiración más alta era la estabilidad, no la excelencia. La repentina pérdida de su padre, cuando ella tenía 12 años, había dejado a su madre, Manuela, con la desgarradora tarea de mantener a 3 hijos con un salario de limpiadora de apenas 800 euros al mes. Lucía recordaba la tristeza permanente en los ojos de su madre y la absoluta dependencia de sus 2 hermanos menores de esa precaria economía. Para Lucía, la única salida era el estudio. Su intelecto era un faro, fue la mejor de su promoción. Al obtener la beca parcial para medicina en Salamanca, su madre no solo derramó lágrimas de alegría, sino también de terror ante el abismo financiero que se abría. El alojamiento, la comida, los libros, cuyo coste total ascendía a 2.000 euros, una cifra irrisoria para su familia, debían ser cubiertos por Lucía. A los 18 años, con el equivalente a 200 euros ahorrados, Lucía partió hacia Castilla, llevando consigo una maleta de cartón y la inquebrantable promesa de que volvería para sacar a su familia de la miseria. Su primer año en Burgos fue una lección brutal de la desigualdad española. Los estudiantes de su promoción, en su mayoría hijos de la élite madrileña y castellana, llegaban en vehículos de alta gama, lucían ropa de marca y hablaban de inversiones y viajes a destinos como Alicante o Ibiza. Lucía, con sus zapatillas remendadas con cinta adhesiva y sus libros fotocopiados ilegalmente, representaba el contraste social más agudo. Sin embargo, su dignidad era su armadura. Nunca se quejó, nunca pidió limosna ni favores. Su rutina era implacable. Estudiar en la biblioteca hasta las 3 de la madrugada, correr para fichar a las 4 de la mañana en el hospital, trabajar hasta las 8 y asistir a clases a las 9. Su capacidad de resistencia, durmiendo apenas 4 horas, era legendaria entre los pocos que se percataban de su existencia. Los profesores la adoraban por su dedicación y su mente brillante. Sus compañeros ricos la ignoraban o, peor aún, la despreciaban. El veneno social se personificaba en Elena Navarro, la hija de un cirujano famoso y la líder de un grupo de 5 chicas, herederas de una fortuna médica en la región. Elena, rubia, perfecta y vacía de empatía, había decidido que Lucía, la pobre y brillante andaluza, era una amenaza a su estatus. Su acoso era sutil, basado en la burla envuelta en falsa preocupación. El clímax de esta humillación se preparó con el anuncio del baile estudiantil de medicina, un evento de gala celebrado en el lujoso Hotel Rice, con un coste de 150 euros por entrada.
una suma que superaba con creces la capacidad económica de Lucía. Ella ni siquiera se había planteado asistir, pero Elena no podía dejar pasar la oportunidad de hundirla. Una tarde de noviembre, tras una clase de anatomía, Elena se acercó a Lucía con su sonrisa más dulce y cruel. Le preguntó delante de todo el mundo si iría al baile, fingiendo recordar luego que, claro, el precio sería demasiado para su presupuesto limitado. Su ataque final fue insinuar, con un tono condescendiente, que era una pena, pero que probablemente el destino más lógico para Lucía, dada su procedencia, era el de enfermera, una profesión nobilísima, pero de menor estatus social. En ese momento, la dignidad de Lucía, su única posesión de valor, se hizo añicos. El desprecio en el tono de Elena, la implícita condena a la inferioridad por su origen, la hirió profundamente. Aquella noche, mientras caminaba hacia el hospital, Lucía se permitió llorar por primera vez en meses. Lloró el cansancio, el hambre, la soledad y la injusticia de que por mucho que se esforzara, para algunos siempre sería la pobre del sur. La desesperación la empujó a una locura, un acto de desafío puro e inesperado. Al llegar al hospital, cerca de la medianoche, se puso el uniforme de voluntaria y comenzó su ronda. Fue en el pasillo del cuarto piso donde vio a Javier Alonso. Javier, el enfermero del turno de noche, era un hombre guapo de 34 años que había empezado a trabajar allí hacía 3 meses. Lucía lo había observado en silencio. No solo era físicamente atractivo, sino que poseía una cualidad que la fascinaba: la dignidad en el servicio. Limpiaba los pasillos con el mismo esmero con el que atendía a los pacientes. Trataba a todos con respeto, desde el jefe de servicio hasta el enfermo más difícil. Ella pensaba que era un hombre trabajador, quizás con una historia complicada, pero noble. Con el valor de quien ya no tiene nada que perder, Lucía se acercó a Javier, que limpiaba el suelo cerca de la sala de espera. Con la voz temblorosa, le propuso su plan absurdo: ir juntos al baile. Le explicó con una honestidad brutal que no podía pagar la entrada, que no tenía la ropa adecuada, pero que lo había elegido a él no por estatus, sino por su amabilidad y por el respeto que demostraba. Le pidió que fuera su pareja para no sentirse invisible y despreciada por sus compañeros. El silencio que siguió fue atronador. Lucía sintió que la sangre le ardía en las orejas, a punto de disculparse por su insensatez. Javier, sin embargo, dejó la fregona, se quitó los guantes y la miró con una intensidad que la hizo temblar. ¿Por qué yo?, fue su pregunta. Lucía, tomando aire, le repitió la verdad: porque era amable, porque la trataba bien, porque hacía su trabajo con orgullo y porque parecía entender el verdadero significado de la lucha. La respuesta de Javier la sorprendió, y fue el primer punto de inflexión positivo en la vida de Lucía en Madrid. Aceptó la invitación, pero impuso una condición: él pagaría las 2 entradas y se encargaría también del vestido. Lucía, sintiendo un nudo en la garganta ante la humillación de una supuesta caridad, intentó protestar, pero Javier la interrumpió con una firmeza gentil. No es caridad, Lucía, es respeto por tu valor. Una mujer que tiene el coraje de pedirle a un simple enfermero que la acompañe a una gala, por el solo hecho de ser honesto, merece disfrutar de esa noche sin preocuparse por el dinero. Tómalo como un honor mutuo. Si me haces el honor de ser tu acompañante, lo harás en mis condiciones, para que tú puedas brillar como mereces. Lucía, con los ojos anegados, asintió, incapaz de articular palabra. Nadie en su vida en Burgos la había tratado con tal honor y dignidad. Javier, con una sonrisa tranquilizadora, le prometió que esa noche ella olvidaría a sus crueles compañeras.
Volvió a su habitación esa madrugada sintiéndose más ligera y esperanzada de lo que se había sentido en meses. Su acto de desesperación se había convertido de manera inesperada en un acto de apoyo y caballerosidad. Lo que Lucía desconocía en ese momento era el secreto monumental que Javier guardaba. Javier Alonso, de 34 años, no era el simple enfermero que parecía. Era el único hijo de don Ricardo Alonso Melgar, el magnate y dueño del Grupo Sanitario Ibérico, un imperio médico de 12 hospitales valorado en 800 millones de euros. Javier era, de hecho, un cirujano cardíaco altamente cualificado, graduado en el extranjero y con especialización en California. Había regresado a España como el heredero al trono, destinado a convertirse en la nueva cabeza de la corporación. El trauma de Javier se remontaba a 8 años atrás, cuando, recién nombrado jefe de servicio, un paciente falleció durante una operación compleja. Aunque las investigaciones lo absolvieron de toda culpa, la fatalidad se debió a complicaciones imprevisibles y él siguió estrictamente el protocolo. Javier desarrolló un terror paralizante a operar. Su trauma psicológico se agravó con la pérdida de su madre por un infarto un año después. Incapaz de sostener un bisturí sin temblar, renunció a su puesto de jefe y, para sorpresa y consternación de su padre, pidió trabajar como enfermero anónimo en turnos nocturnos, lejos de los privilegios de su apellido. Él necesitaba reconstruir su vida y su relación con la medicina desde cero, sin el peso de su fortuna. Durante 3 años, trabajó en el anonimato total, con el salario de un auxiliar, en diferentes ciudades, hasta que 6 meses antes había regresado a Burgos, a la joya de la corona de su padre, el Hospital Central. Solo el director de Recursos Humanos conocía su verdadera identidad. Para todos, él era simplemente Javier, el enfermero tranquilo. Lucía se había cruzado en su camino y, desde el primer turno, la había admirado. Vio su dedicación, su trato humano a los pacientes y la fiereza con la que se aferraba a sus estudios a pesar de las penurias. Al preguntar discretamente, confirmó que Lucía era un talento innato, una mente extraordinaria que los profesores consideraban una futura eminencia. Javier vio en Lucía la pureza de la vocación que él creía haber perdido. Su petición, motivada por la dignidad y el carácter, no por el dinero, lo conmovió profundamente. Decidió que por esa noche la trataría como merecía, sin importar las consecuencias de que su secreto saliera a la luz. En los días siguientes, Javier, con la discreción de un agente secreto, orquestó el sueño de Lucía. Compró las entradas y eligió personalmente el vestido en una boutique de la capital, un modelo azul noche de corte elegante que realzaría su figura. Reservó una cita en una de las mejores peluquerías de Burgos. La noche antes del baile, le entregó la caja. Lucía, superada por la emoción, volvió a intentar rechazar el regalo, sintiéndose indigna de tanta generosidad, pero Javier, con la coherencia de su promesa, la convenció de que ella merecía esa noche de magia. Cuando la recogió en su humilde casa en Gamonal, impecable en un traje oscuro de un diseñador español, el impacto de ver a Lucía en el vestido azul fue total. Le aseguró que estaba preciosa, con una sinceridad que hizo desaparecer toda duda en ella. Su llegada al Hotel Rice, un templo de lujo, fue un momento de triunfo personal para Lucía, a pesar del terror. Elena Navarro y sus amigas la vieron entrar, sus caras un mapa de incredulidad. Elena se acercó con la intención de mofarse, pero Javier, con una cortesía cortante, la detuvo. Estaba honrado de acompañar a la estudiante más brillante del primer curso. En ese momento, el gran plot twist de la historia estalló. El decano de la Universidad de Salamanca, que asistía al evento, divisó a Javier y se acercó a saludarlo, llamándolo Doctor Alonso y mencionando a su padre,
don Ricardo, el dueño del Grupo Sanitario Ibérico, y su posición como cirujano cardíaco. El silencio en el salón fue total. Lucía sintió que la gala se venía abajo. Doctor Alonso, el hijo del dueño, no un simple enfermero. Mientras Javier la miraba con una expresión de dolorosa sinceridad, Lucía huyó del salón, el sentimiento de traición superando el pánico escénico. La honestidad brutal de Javier se había revelado como una mentira forzada por el dolor. La historia de Lucía, que había comenzado con un acto de valentía desesperada, se había topado con la complejidad de un secreto que lo cambiaba todo, pero que, a pesar de la mentira, tenía raíces en un dolor profundo y coherente con el personaje. Lucía corrió, el vestido azul noche, el símbolo de su fugaz y mágica transformación, ondeando tras ella. Se refugió en la primera sala vacía que encontró, un pequeño salón de conferencias del Hotel Rice. Las lágrimas, contenidas durante años de estoica supervivencia, brotaron, empapando el rostro maquillado por primera vez en su vida. No era solo la vergüenza, era la traición. Ella le había confiado su pobreza, su esfuerzo, su corazón. Él, a cambio, le había ocultado una verdad que lo convertía en un habitante de ese mundo de privilegio que la despreciaba. A los pocos segundos, la puerta se abrió con suavidad y Javier Alonso entró. Su traje de etiqueta parecía una burla a su uniforme de enfermero. Su rostro, sin embargo, estaba descompuesto por una agonía genuina. Se acercó a Lucía, que sollozaba de espaldas a él. Ella se apartó. «No, no te acerques», murmuró Lucía, su voz rota, pero con un eco de la firmeza que la caracterizaba. «Doctor Alonso, ¿el hijo del dueño? ¿Todo este tiempo?» Javier se detuvo, clavando las manos en los bolsillos con desesperación contenida. La verdad, que había custodiado con tanto celo, era ahora un veneno. Le contó toda la historia en una ráfaga torrencial de sinceridad, con la esperanza de que la magnitud de su trauma al menos explicara la mentira. Le habló de su pérdida en la mesa de operaciones 8 años atrás, un evento que destrozó su confianza. Le describió el pánico paralizante, la incapacidad de sostener un bisturí, el profundo dolor que sentía por la pérdida de su madre poco después, lo cual lo empujó al colapso total. «No fue una mentira para burlarme de ti, Lucía», le suplicó, su voz apenas un susurro. «Fue una mentira para protegerme. Y para que alguien me viera a mí, Javier, el hombre que limpia suelos, el que ayuda a pasar el turno, no al heredero de 800 millones de euros. Cuando tú me elegiste, fue el primer acto de fe que alguien tenía en mí como persona en 8 años. Lucía, a pesar de su herida, era una estudiante de medicina. Entendía el trauma psicológico y la culpa. El peso de la pérdida de un paciente, aun cuando fue por causas inevitables, era un concepto con el que pronto tendría que lidiar. Pudo ver el dolor real, no impostado, en los ojos de Javier, pero su corazón herido luchaba contra su razón analítica. «Deberías haberme dicho la verdad», insistió ella mirando sus zapatos plateados. «Debiste confiar en la persona que elegiste por su dignidad. Yo te conté toda mi miseria. Me hiciste un regalo que me abrumó, pero que acepté en el espíritu de esa misma dignidad que creí que compartíamos». En ese instante de máxima vulnerabilidad, la puerta se abrió de golpe y Elena Navarro entró, seguida de sus 2 mejores amigas, con la pretensión de ser testigo de la humillación final. Elena, con una sonrisa de victoria, se regodeó. «Vaya, vaya. ¿Pensaste en serio, Lucía, que el doctor Alonso, el heredero, se interesaría por una chica de Córdoba que vive en Gamonal? Es patético. Creíste el cuento de hadas. Acabarás siendo enfermera, como él, pero sin el imperio. Esa agresión final, la burla sobre la profesión y la pobreza, actuó como un revulsivo.
Lucía se enderezó. El dolor dejó paso a la furia digna que la había sacado de Andalucía. Miró a Elena con una calma gélida que desarmó a la heredera. Quizás soy pobre, Elena, pero todo lo que llevo, incluso este vestido, representa un esfuerzo. Yo tengo un sueño y una dedicación que tú nunca conocerás. Yo vi el valor en un hombre y él lo vio en mí. Tú eres demasiado superficial para ver valor en nadie más allá de su cuenta bancaria. Luego se giró hacia Javier. La rabia había desaparecido, dejando solo la tristeza de la decepción. Gracias, Javier. Gracias por esta noche. Me hiciste sentir hermosa. Te entiendo, pero ahora tengo que irme. Necesito estudiar, y tú necesitas decidir qué tipo de médico quieres ser. Lucía salió del salón y del Hotel Rice sin mirar atrás, volviendo a su realidad de Vallecas con la dignidad intacta, pero el corazón magullado. Su huida y su respuesta a Elena se convertirían en la leyenda de la universidad. Al día siguiente, el chisme explotó en la Universidad de Salamanca y en el Hospital Central de Burgos. Las opiniones se polarizaron. Algunos veían un romance épico, otros oportunismo. Lucía se blindó, sumergiéndose en sus estudios. Evitó el Hospital Central y a Javier yendo a la biblioteca y trabajando como limpiadora extra en un barrio diferente para evitar coincidencias. Sin embargo, su mente no dejaba de repasar la historia de Javier, el trauma del quirófano, la honestidad en su dolor. Empezó a sentir que la mentira, aunque hiriente, era una manifestación de su profunda fragilidad, no de maldad. 2 semanas después del baile, la ciudad de Burgos se vio sacudida por un accidente de tráfico múltiple de gran envergadura. El Hospital Central se convirtió en un campo de batalla. Lucía, por instinto, acudió a urgencias para ofrecer su ayuda como voluntaria, sin pensar en su turno. El caos era total. Mientras asistía a la clasificación de heridos, vio a Javier Alonso en el centro del huracán. En un momento de máxima tensión, un joven de 20 años, víctima del accidente, sufrió un paro cardíaco masivo. El cardiólogo de turno estaba operando a otro paciente grave. No había otro cirujano cardíaco disponible. Javier, que estaba ayudando a entubar, se congeló. Sus ojos reflejaron el pánico, el recuerdo del paciente de hace 8 años. El tiempo se detenía solo para él. El paciente se moría. Lucía lo vio. Vio al hombre en pánico, al cirujano traumatizado, y tomó una decisión que cambiaría su vida y la de Javier para siempre, un acto de fe y valentía que demostró su verdadera vocación. Lucía se acercó a Javier en ese momento crítico. Coherente con el valor que había demostrado al pedirle ayuda en el baile, ella se convirtió en la ayuda que él necesitaba. «Doctor Alonso», dijo Lucía con una voz firme y autoritaria que no sabía que poseía, «usted sigue siendo cirujano cardíaco. El paciente va a perecer si no hace nada. Yo le ayudo». Javier la miró. Vio en sus ojos agotados no el reproche de la traición, sino una confianza absoluta. Ella creía en él, el cirujano, no el enfermero. En ese momento, la parálisis de 8 años se rompió. Algo se desbloqueó en su interior. Asintió, y sus manos, por primera vez desde el incidente, dejaron de temblar. Con Lucía a su lado, pasándole instrumentos, asistiendo en el manejo de la tensión y siguiendo cada una de sus instrucciones, Javier realizó una toracotomía de emergencia. 20 minutos de pura tensión y habilidad quirúrgica pasaron. El corazón del joven volvió a latir, fuerte y estable. Lo habían salvado. El joven fue llevado a quirófano para continuar la operación, y el equipo de urgencias estalló en un suspiro de alivio. Después, en la sala de descanso, Javier se desplomó contra la pared. Estalló en lágrimas, no de dolor, sino de una liberación contenida durante casi una década.
Había operado sin pánico, sin fallar, porque Lucía, la joven andaluza que vivía con 300 euros, había estado allí creyendo en él. Lucía se sentó a su lado, agotada, pero serena. «Lo has hecho, Javier», dijo con suavidad. «Lo has hecho, y lo has hecho bien». Javier le agradeció con una voz rota y húmeda. «Me has salvado la vida, Lucía. No solo esta noche, sino en un sentido profundo. Me has devuelto mi vocación. Te doy mi palabra de que nunca más te mentiré». Lucía asintió. El rencor se había disuelto ante la magnitud del trauma superado. «Te perdono», dijo, sonriendo por primera vez desde el baile. «Entiendo por qué lo hiciste. Eres la persona más valiente que conozco. Cualquiera puede operar cuando todo va bien. Se necesita verdadero coraje para admitir el miedo y superarlo para salvar una vida». Desde esa noche, la relación entre Lucía y Javier cambió radicalmente. Dejó de ser un secreto y una mentira para convertirse en una alianza construida sobre la verdad y el respeto mutuo. Javier entendió que su anonimato ya no era necesario. Había superado su bloqueo gracias a la fe incondicional de Lucía. En los meses siguientes, Javier regresó a la cirugía de forma gradual. Tomó la decisión, coherente con su terapia de enfermero, de no volver inmediatamente a un puesto de jefe privilegiado. Quería ganarse cada ascenso por mérito, no por su apellido. Lucía continuó sus estudios, pero Javier, con su nueva honestidad, le ofreció ayuda concreta y coherente con la política universitaria. Utilizó su influencia, no para comprarle la carrera, sino para facilitar que el hospital le concediera una beca completa por mérito, basada en sus notas excepcionales y su acto heroico en urgencias. Por fin, Lucía pudo dedicarse por completo a sus estudios, con una estabilidad financiera que le permitió comer algo más que pasta con aceite. Su relación floreció. No se enamoraron del dinero o del estatus, sino de la pureza de sus caracteres. Javier amaba su determinación y su moral inquebrantable. Lucía amaba su humildad y su deseo de redención. La familia Alonso Melgar, al conocer a Lucía, la adoró. Don Ricardo, el magnate, se conmovió hasta las lágrimas al ver cómo Lucía había devuelto a su hijo a la vida y la trató con un respeto genuino que sorprendió a todos. La familia de Lucía, inicialmente intimidada por la riqueza de los Alonso Melgar, fue conquistada por el trato sencillo y el respeto de Javier. Elena Navarro y su círculo intentaron avivar los rumores de oportunismo, pero ya nadie les creía. Demasiadas personas habían presenciado el milagro de la noche del accidente, la forma en que Lucía, la estudiante pobre, había salvado la carrera y quizás la vida del heredero. El tercer punto de inflexión y solución positiva de esta etapa de la historia llegó cuando Javier, en colaboración con Lucía, propuso a su padre y al Consejo del Grupo Sanitario Ibérico crear un programa de becas de excelencia para estudiantes sin recursos. Un programa integral que cubriera no solo las tasas, sino también alojamiento, comida y material didáctico. Don Ricardo, viendo el valor social y moral de la iniciativa, lo aprobó de inmediato. El programa fue llamado Beca Jiménez Alonso. Lucía lloró de alegría, sabiendo que su sufrimiento personal se convertiría en una oportunidad para otros jóvenes brillantes de Córdoba o cualquier otro rincón de España. 5 años después del baile, Lucía se graduó de medicina con las máximas calificaciones. Javier, orgulloso, estaba en la primera fila. Lucía comenzó su residencia en cirugía general, la mejor de su promoción. Javier había recuperado su posición como cirujano cardíaco respetado no por el apellido, sino por su competencia clínica. Su matrimonio fue una unión sencilla, pero emotiva, que simbolizó el encuentro de dos mundos,
Lucía lució un vestido que costaba mucho menos que el que Javier le había regalado para el baile, pero era inmensamente más feliz. Insistió en seguir trabajando, construyendo su carrera con sus propias manos, negándose a vivir de la fortuna de su marido. La consolidación de su amor, anclada en la verdad brutal revelada aquella noche en el Hotel Rice y sellada por la proeza heroica en el box de urgencias, transformó a Lucía Jiménez y a Javier Alonso en una fuerza imparable. Los 5 años siguientes a la noche del baile fueron un testimonio de que el carácter es el único activo que perdura. Lucía, gracias a la beca Jiménez Alonso por mérito que Javier había impulsado, pudo dedicarse plenamente a sus estudios en Salamanca, graduándose con las notas más altas de su promoción, una hazaña de honor y esfuerzo que acalló definitivamente cualquier rumor de favoritismo. Su talento natural, que los profesores habían calificado de genial, se pulió hasta la maestría. Javier, por su parte, había seguido el camino de la redención coherente. Rechazó la vía rápida al privilegio y se reincorporó a la cirugía como un profesional más, ganándose cada ascenso y el respeto de sus compañeros a pulso. La experiencia como enfermero nocturno le había otorgado una humildad y una visión integral del paciente que lo hacían excepcional. Ya no era el heredero traumado, era el doctor Alonso, un cirujano cardíaco brillante cuya templanza había regresado gracias al coraje de Lucía. El día de su boda fue un evento emotivo y sencillo. Lucía eligió un vestido de novia minimalista, con un coste significativamente inferior al vestido azul noche de la gala, pero llevaba una felicidad infinitamente mayor. Sus padres, Manuela y su familia de Córdoba, viajaron a Burgos, inicialmente intimidados por la magnificencia de los Alonso Melgar, pero pronto fueron conquistados por la sencillez y el respeto genuino de Javier. La familia de Javier, encabezada por don Ricardo, adoraba a Lucía. El magnate, al ver a su hijo completamente recuperado de la oscura etapa que lo había apartado del quirófano, consideraba a Lucía como un milagro andaluz, la persona que había devuelto la luz a su linaje. Compraron una casa en Burgos, espaciosa, pero modesta para los estándares del imperio Alonso Melgar. Lucía insistió en seguir trabajando, utilizando su salario para contribuir al hogar, estableciendo desde el primer momento que su valía y su carrera no dependían de la fortuna de su marido. Quería construir su vida profesional con sus propias manos, un principio que Javier respetó y admiró profundamente. En los años venideros, Lucía no solo se convirtió en una cirujana excepcionalmente buena, se convirtió en una leyenda. Los pacientes la adoraban por su humanidad y su capacidad de empatizar, algo raro en los cirujanos de su nivel. Sus colegas la respetaban por su competencia y su implacable ética de trabajo. Los jóvenes residentes la veían como un modelo, pues conocían su historia de supervivencia y el triunfo sobre la adversidad. La beca Jiménez Alonso creció hasta convertirse en el programa de apoyo estudiantil más prestigioso de la región, ofreciendo cada año oportunidades de oro a docenas de estudiantes brillantes, pero sin recursos, tal como Lucía. 10 años después de aquella primera y desastrosa noche en el baile, Lucía y Javier se encontraban en la azotea del Hospital Central de Burgos, contemplando la ciudad iluminada. Se habían convertido en los pilares de la institución. Lucía Jiménez de Alonso había sido nombrada jefa de cirugía general, la primera mujer en ocupar ese puesto. Javier Alonso Melgar era el jefe de cardiología, plenamente en paz con su pasado. Tenían 2 hijas, Manuela y Elena, un homenaje sutil a sus madres, la primera, un recordatorio de la humildad, y la segunda, de la fortaleza necesaria para enfrentarse a la adversidad. Su vida profesional alcanzó un nuevo pináculo de coherencia y milagro. Una tarde,
una emergencia llegó al hospital. Un niño de apenas 8 años, el hijo de un antiguo colega de Javier, necesitaba una intervención cardíaca de extrema complejidad. El caso era tan delicado que requería el trabajo conjunto de un cirujano cardiovascular, Javier, y un cirujano general de la máxima precisión, Lucía. Un caso que combinaba ambas especialidades. El niño, llamado Pablo, padecía una malformación congénita que amenazaba su bienestar vital. La operación era un reto imposible, con una tasa de superación muy baja. El ambiente en el quirófano era tenso. Javier y Lucía trabajaban codo con codo, una sinergia perfecta forjada en la confianza absoluta y la experiencia compartida. Javier, con sus manos firmes, reparaba el diminuto corazón, mientras Lucía, con una precisión milimétrica, manejaba los vasos adyacentes. En un momento crítico, un imprevisto amenazó con desestabilizar al equipo. Un pequeño vaso sanguíneo, oculto en el tejido, se rompió. En el pasado, este tipo de incidente inesperado habría provocado el pánico en Javier, reviviendo el trauma de 8 años atrás. Pero en lugar de congelarse, Javier reaccionó con una calma sorprendente. Lucía, viendo el reflejo de la luz en sus ojos, no dudó. Se inclinó y le dijo en un susurro tranquilo, pero audible: «Conmigo no tiembles, doctor Alonso. Recuerda quién te trajo de vuelta». Esa frase, un poderoso anclaje en su historia compartida, fue un milagro psicológico. Javier asintió, enfocándose en la voz de Lucía. Juntos, con una coordinación impecable, lograron reparar la rotura y completar la intervención con éxito. La operación, que se esperaba que durase 6 horas, finalizó en 5, con el pulso del niño fuerte y estable. La solución positiva y milagrosa de este caso no fue solo el éxito médico, sino la demostración de que Javier había superado completamente su trauma. Había transformado la fatalidad del pasado en la fortaleza inquebrantable del presente, con Lucía como su ancla emocional y profesional. El niño, Pablo, se recuperó completamente, y su caso fue recordado en el hospital como el milagro de la doble cirugía, un tributo a la capacidad de superación y al trabajo en equipo. 10 años después, sentados en la azotea, Lucía miró a su marido y le dijo algo que pensaba a menudo. Dijo que aquella noche, cuando le pidió que la acompañara al baile, humillada y al límite de la desesperación, no tenía idea de que estaba pidiendo al hombre que cambiaría su vida. «No me salvaste de la pobreza, Javier. Me salvaste de la invisibilidad. Me viste cuando yo era solo un número en el ranking de pobres». Javier la abrazó, el orgullo llenando su pecho. Le respondió que era ella quien lo había salvado. Lucía le había devuelto el bisturí, le había dado el coraje para enfrentarse a su trauma y le había demostrado que el valor verdadero no residía en 800 millones de euros o en un apellido, sino en el carácter y la dedicación. Su historia se convirtió en un mito en el Hospital Central de Burgos y en la Universidad de Salamanca, no como un escándalo o un cuento de hadas de un hombre rico y una cenicienta, sino como un poderoso recordatorio. El coraje de pedir ayuda, incluso en la máxima desesperación, puede ser el comienzo de una bendición milagrosa. Cada año, en la ceremonia de entrega de la beca Jiménez Alonso, Lucía hablaba ante los estudiantes. Contaba su historia sin vergüenza, hablando del hambre, la humillación y el cansancio, pero siempre enfatizando la dignidad y el rechazo a ser definida por las circunstancias. Y cada vez que alguien, incluso en un comentario trivial, mencionaba que Lucía era solo la afortunada esposa del doctor Alonso, Javier corregía de inmediato con una firmeza orgullosa: «Lucía Jiménez de Alonso es una de las mejores cirujanas de España. Ha trabajado más duro que nadie, y soy yo el afortunado de tenerla en mi vida».
El final de su historia es la culminación de la esperanza y el esfuerzo. Viven una vida de propósito y riqueza, una riqueza medida no solo por la vasta fortuna de los Alonso Melgar, sino por el inmenso impacto positivo de la beca Jiménez Alonso y por el legado de dos profesionales que curan no solo con sus manos, sino con la humildad y el respeto que aprendieron en el pasillo de un hospital. Es una historia sobre dos almas rotas de maneras diferentes, que se rescataron mutuamente, demostrando que el amor verdadero ve más allá de los secretos, más allá del dinero, y que a veces la decisión más loca, tomada en el momento de mayor desesperación, es el inicio de una vida extraordinaria. Con la ciudad de Burgos durmiendo bajo ellos, Lucía y Javier, jefes de sus respectivos departamentos, se abrazaron. Su futuro y el de las docenas de becarios que les seguirían, brillando con la promesa de que, con coraje y corazón, todo acaba bien. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.